vamos a sumergirnos en una doctrina espiritual muy particular, una que nos habla de un mensaje divino, supuestamente entregado a la humanidad entre 1884 y 1950, un mensaje que define nuestra época como el tercer tiempo. Pero a ver, ¿qué significa realmente este concepto? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra forma de entender la espiritualidad? Y esa es, claro, la pregunta del millón, porque no estamos hablando solo de una nueva fecha en el calendario, sino de un cambio que se presenta como algo fundamental en la comunicación entre lo divino y lo humano. Para poder entenderlo bien, primero hay que echar la vista atrás y ver de dónde venimos. Es que el marco temporal es fascinante, ¿no? No hablamos de textos milenarios, no. Esta revelación, según la fuente, transcurre en plena modernidad, a caballo entre dos siglos que estuvieron marcados por la ciencia, la industria y, por supuesto, por las grandes guerras mundiales. Es justo en este contexto de cambio tan radical donde se dice que se abre este nuevo capítulo espiritual. Venga, vamos al meollo del asunto. Para captar bien la idea del tercer tiempo, hay que verlo como una evolución, como una nueva fase que se define precisamente por su contraste con la era anterior. Y aquí es donde vemos la diferencia, pero clarísima. El segundo tiempo es la era del Mesías en la tierra, un mensaje que se centraliza en una única figura y que está enfocado en la elección del sacrificio. El tercer tiempo, en cambio, propone una descentralización total. La comunicación se vuelve directa a través de muchísimos portavoces y el foco ya no está en el sacrificio externo, sino en la purificación interna de cada uno. O sea que el mensaje es claro, ya no vale solo conseguir un ejemplo, ahora toca una transformación personal, desde dentro. Y esta cita, ojo, es absolutamente clave, porque lo que hace es enmarcar toda la doctrina, no como algo totalmente nuevo, una ruptura, sino como el cumplimiento de una promesa. Se presenta como la segunda venida, pero no de una forma física como se podría esperar, sino a través de la palabra, de una presencia espiritual directa que cumple así una profecía que ya se había anunciado. Claro, una nueva era trae consigo una nueva prueba, un nuevo desafío. Y si el símbolo del segundo tiempo fue la cruz de madera, bueno, pues en estas enseñanzas se introduce una metáfora distinta, y yo diría que mucho más profunda, una nueva cruz, de una naturaleza completamente diferente. Es que toda era espiritual, al final, tiene su propio sacrificio, ¿verdad? Su propia cruz. Pero la de este tercer tiempo, según nos cuentan, no es para nada lo que uno esperaría. Es un desafío de un tipo completamente distinto, una carga que no se ve pero que se siente con una intensidad que dicen que es abrumadora. Lo primero, y esto es importante, es quitarnos de la cabeza la imagen que todos tenemos. Esta nueva prueba no tiene nada que ver con el sufrimiento físico, ni es un objeto que se pueda tocar. Se abandona lo material para entrar de lleno en el terreno de lo psicológico y lo espiritual. Ahí está el núcleo de la idea. La nueva cruz es el peso de la incomprensión. Es esa carga de sostener una creencia frente al escepticismo de todo el mundo, frente al juicio, al rechazo. Es el aislamiento que se siente al defender una verdad que la mayoría no puede ver, o simplemente no quiere ver. Y esto es una afirmación potentísima sobre la naturaleza del sufrimiento. La doctrina sostiene que esta cruz invisible, la del dolor espiritual y la soledad ideológica, es en realidad más pesada que el tormento físico del Calvario. Básicamente nos dice que las heridas del alma pueden ser más profundas que las del cuerpo. Esta cita, lo resume a la perfección. La batalla de esta nueva era se libra por dentro. Se libran en el campo de la conciencia, de la fe y de la percepción pública. Es una prueba invisible para el mundo, pero absolutamente real para quien la lleva. Entonces, tenemos una nueva era, una cruz invisible. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la guía para quienes siguen esta enseñanza? ¿Cómo se supone que deben actuar? Pues bien, la doctrina traza un camino muy definido para lo que llama el nuevo discípulo. El rol del seguidor aquí no es para nada pasivo. No se trata de sentarse a escuchar y ya está, no. Se trata de convertirse en un agente de cambio. La misión es doble. Primero, integrar la enseñanza en la propia vida, vivirla de verdad. Y segundo, convertirse en una especie de faro para los demás, irradiando esa nueva comprensión. Este camino se apoya sobre 4 pilares que, a simple vista nos suenan, pero aquí adquieren un matiz especial. Primero, el arrepentimiento, como punto de partida. Luego, la caridad, que es la acción en el mundo. Tercero, el no juzgar, que quizás es la disciplina mental más complicada de todas. Y cuarto, la oración, para mantenerse conectado. Son, las herramientas esenciales para poder llevar el peso de esa nueva cruz espiritual. Y para que quede aún más claro, la doctrina usa arquetipos, ejemplos de toda la vida. Advierte contra la duda materialista de Tomás, el que necesita tocar para creer, contra el miedo al qué dirán de Pedro, que le lleva a negar, y por supuesto contra la traición de Judas.
Y como guías, nos ofrece la lealtad inquebrantable de Juan y sobre todo la inmensa capacidad de redención y arrepentimiento que vemos en María Magdalena. Y para remachar esa idea de no juzgar, que es tan difícil, se recupera esta frase que es demoledora. El mensaje de fondo es que solo cuando uno es consciente de sus propias imperfecciones puede evitar la arrogancia de condenar a otros. La compasión, por tanto, debe estar siempre por encima del juicio. Y claro, como era de esperar en una doctrina así, no solo se habla del pasado o del presente, también hay una proyección, una visión profética para el futuro de la humanidad. Un futuro que se presenta como algo inevitable, pero ojo, el camino para llegar a él está lleno de pruebas. La profecía se despliega casi como una historia en 3 actos. El primero, un tiempo de caos a nivel mundial, de tribulación, de conflictos por todas partes. Después, justo en el peor momento, llega un despertar colectivo. La humanidad, rota, recuerda su origen espiritual y decide volver. Y el acto final, que es la consecuencia de ese regreso, es la unificación, todos los pueblos bajo una misma enseñanza, encontrando por fin la paz. Y ese es el destino final, el número 1. Una sola familia, una sola humanidad. El objetivo último de toda esta enseñanza es que se disuelvan las fronteras, no solo las geográficas, sino sobre todo las mentales y espirituales, que nos mantienen separados. Pero a ver, ¿cómo se llega hasta ahí? Después de analizar eras, cruces espirituales y profecías, la doctrina afirma que todo este edificio, que parece tan complejo, se sostiene sobre una única viga maestra. Un solo precepto que contiene la clave de toda la transformación. Y aquí lo tenemos, la quinta esencia de todo el mensaje. Y no se presenta como un consejo amable, sino como el precepto fundamental, el motor que de verdad puede transformar el caos en paz. La afirmación final es que el cumplimiento de la profecía no depende de un milagro que caiga del cielo, sino de la capacidad de la humanidad para vivir de acuerdo con este principio. Y cerramos con una reflexión. Más allá de la literalidad de la doctrina, la idea de una cruz invisible hecha de incomprensión y la propuesta del amor universal como la única salida al conflicto, ¿qué ecos se encuentran en los desafíos de nuestro tiempo? Es una pregunta que sin duda da para pensar.